Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Antonio Carrasco. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta para Adultos con la matrícula 10071723, perteneciente a la Escuela Ciencias Jurídicas y Política. En este tema de la unidad de Derecho Civil 4, son las sucesiones y liberalidades, se vamos a tratar sobre las testamentarias y los testamentos herederos, donde nos dice en su proceso que la sucesión es un proceso mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida se transfieren a sus herederos. Este concepto es fundamental en el derecho sucesoral, ya que regula las transmisiones del patrimonio de una persona tras su muerte. En la República Dominicana, el Código Civil establece las reglas para determinar quiénes pueden heredar bajo las condiciones y bajo las formas de transmisiones de bienes. Uno de estos aspectos clave en una sucesión es la determinación, ya el lugar del fallecimiento, ya que esto influye en la legislación aplicable. Existen dos grandes formas de transmisión hereditaria: sucesión legítima, entre paréntesis ad intestatum, ocurre cuando el fallecido no deja testamento a la ley, establece cómo distribuye sus bienes. Esta parte quiere decir que si el fallecido en el momento de su deceso no deja un testamento escrito, entonces la ley, mediante un proceso, determina quién le deja su herencia a la parte del fallecido. Entonces dice también, en este aspecto dice que la sucesión testamentaria se basa en una voluntad del fallecido expresada en un testamento. Hay otra sucesión mixta, que una parte de la herencia se distribuye por el testamento y la otra según la ley. Bueno, dice en esta parte, según entender desde un punto de vista razonable, que se acoge parcialmente el testamento del fallecido y la otra parte la dispone la ley. Por eso le dice sucesión mixta. Pero también dice que se estudian los conceptos como la capacidad sucesoral, que se determinan quiénes pueden heredar, y a la diferencia entre indigna, cuando una persona no puede heredar por haber cometido acto grave contra la causante, y la desheredación, cuando el testador excluye voluntariamente a un heredero forzoso mediante su testamento. Según, como siempre yo he escuchado que dicen los padres, no te apures, ese muchacho yo lo voy a desheredar. A mi entender, esta heredación, desheredación puede que entre aquí. Entonces dice que dice también, para suceder, el plazo para suceder, el plazo para aceptar o repudiar alguna sucesión es de 30 años, según el artículo 789 del Código Civil. Lo que ha dicho que ya para la suceder del plazo, aceptar o repudiar, viene siendo un periodo de 30 años. Cualidades para suceder válidamente. La ley exige que el heredero exista un momento de la apertura de la sucesión, sea capaz de heredar o no haya sido excluido por un causante en el artículo 725. Capacidad sucesoral. Se establece que en los artículos 725 al 727 del Código Civil, todas las personas pueden recibir por sucesión. Concepto de la ley lo prohíbe por impunidad. Forma de transmisión: sucesión legítima, como se hubiese hablado, tipificada en el artículo 745 y siguiente. Testamentaria, tipificada en el artículo 967 y siguiente. Y la mixta, que está tipificada en el artículo 718, 745 y 767 del Código Civil. Su diferencia: indigna y desheredación. Indigna: la ley impide heredar por razones graves reguladas en los artículos 727 al 729. Desheredación: el testador excluye el heredero forzoso en su testamento, regulado por el artículo 756 y 757. Siguiente. Dice que la sucesión testamentaria es aquella en la que la transmisión del patrimonio de una persona fallecida se realiza conforme a la voluntad expresa el testamento, es para la forma de sucesión, en la que el causante confirma cómo deben distribuirse sus bienes y a quiénes deben darse. Sus elementos testamentarios. El testamento es válido para la sucesión testamentaria que tenga efecto. El documento debe cumplir los requisitos legales establecidos en el Código Civil de la República Dominicana.
Uno, que tenga capacidad para testar. El testador debe ser una persona con plena capacidad jurídica, es decir, tener facultad legal para disponer de sus bienes y no afectarlo por sus restricciones legales. Libre disposición de bienes. Aunque el testador tiene libertad para distribuir sus bienes, patrimonio, existen intereses legales, como la porción legítima reservada para los herederos. En sentido, esta restricción es decir, que desde un punto de vista, aunque una persona tenga libertad legítima para disponer de sus bienes todo, pero como dice aquí, debe dar una porción reservada para ser distribuida, es decir, para ser distribuida de que no puede ningún padre dejar sin herencia a un hijo. Dice libre disposición de bienes, aunque el testador tiene libertad para distribuir el patrimonio, existen intereses legales, otra vez como repito, para porción legítima, reservación para los herederos forzosos. Tipo de testamento. En la República Dominicana existen varios tipos de testamento. Entre ellos está el testamento hológrafo, redactado y firmado a mano por el testador. Testamento público, autorizado ante un notario y testigo, garantizado de su autenticidad. Testamento cerrado, estructurado y depositado ante un notario sin que los testigos conozcan su contenido. El testamento firmado a mano por el testador, a mi entender, es un testamento que puede dar una persona escrita con su sigla e iniciales, que no pueda, por lo menos, no ha sido llevado a un notario público que no esté notificado.